Algunos casos de crímenes reales se resuelven muy rápido cuando el culpable decide confesar su delito, casi inmediatamente después de que se cometió el crimen. Algunos casos tardan más en resolverse. A veces un criminal confiesa años después, usualmente al acercarse al final de su vida. Número 10. En noviembre, se les dijo a los residentes de Londres, Inglaterra, que se mantuvieran alerta. La policía sospechó que había un asesino serial en la ciudad. Esto ocurrió luego de que unas 4 trabajadoras sexuales murieran a manos de un atacante desconocido. Los crímenes inmediatamente le recordaron a todos en la zona los famosos asesinatos de Whitechapel, cometidos por el famoso asesino serial Jack el Destripador, quien hasta el día de hoy sigue sin ser identificado. Aunque muchos historiadores, autores e investigadores dijeron haber identificado al culpable, los periódicos empezaron a informar que un atacante, al que apodaron Jack de Soho, podría estar merodeando las calles de Londres por la noche, y comenzaron a circular rumores de que más ataques eran inminentes. Margaret Cook, de 6 años, fue hallada sin vida afuera de un club nocturno en la ciudad tras ser atacada con arma de fuego. De inmediato se inició una investigación. Margaret creció en Bradford y vivía cerca de Soho, una de las peores zonas de Londres. En ese momento, trabajó como bailarina exótica en el Club Blue Lagoon y tenía antecedentes penales. De joven, la arrestaron y enviaron a un centro de detención juvenil. Y ya como adulta, tenía la costumbre de usar varios alias diferentes, lo que hizo que la investigación de su caso fuera aún más complicada. La policía sabía que la Laguna Azul era un club nocturno y burdel donde trabajaban varias mujeres. Se desconoce el motivo del ataque, pero se informó que Margarita murió en un pasillo entre el tanque de agua y la entrada principal del club. Un ex policía informó que vio a un hombre y una mujer discutiendo afuera del club y que ella, en un momento, gritó que él tenía un arma de fuego cuando el ex policía se acercó al hombre. Le advirtieron que no interviniera y por miedo obedeció. Poco después oyó un disparo. Al voltearse, vio al atacante huyendo por la calle. Varios testigos presenciaron el ataque y 3 personas intentaron detener al agresor, pero escapó entre la multitud antes de que lo alcanzaran. Pasaron 15 años hasta que el caso finalmente se resolvió, cuando un hombre de 91 años, cuyo nombre no fue revelado, entró a una estación de policía en Ontario, Canadá, para confesar. Declaró que él y Margarita discutieron tras robarle dinero. Luego decidió quitarse la vida con un arma de la Segunda Guerra Mundial que tenía. Número 9. El caso de Susana Marcia Rosa, de 24 años, se resolvió tras 4 años. No gracias al trabajo diligente de la policía, sino gracias a una confesión hecha por su atacante, quien finalmente decidió decir la verdad en el 79. Susana Rosa vivía en Boston. Poco antes de Halloween ese año, fue a una pista de patinaje en la ciudad para convivir con sus amigos. Testigos dijeron que ahí conoció a un hombre desconocido y empezaron a hablar. Decidieron ir a algún lugar donde pudieran estar solos, y después de caminar una corta distancia desde la pista de patinaje, entraron a un edificio de apartamentos que estaba en remodelación. Algunos testigos los vieron entrar al edificio, pero no sabían lo que sucedió segundos después, en cuanto entraron. El hombre tomó un martillo que dejó un trabajador de la construcción y lo usó para atacar a Susan, causándole la muerte. Sabía que el edificio estaría vacío esa noche, así que no le preocupaba ser atrapado. Al despertar al día siguiente, entró en pánico al saber que la policía buscaría al atacante de Susan, así que empacó y huyó a Nueva York. Mientras tanto, la investigación del ataque inició y se identificó a un sospechoso. Un hombre, cuyo nombre no se reveló, fue arrestado y acusado de matar a Susan, pasando 2 años en prisión por un crimen que no cometió. Fue absuelto en el 81, mientras que el verdadero culpable seguía siendo un hombre libre. Una autopsia confirmó que Susan había sido atacada con un objeto pesado y contundente, ya que sufrió daño cerebral y varias fracturas que le costaron la vida. La policía recolectó ADN en la escena, pero la tecnología era muy básica y las muestras no les ayudaron mucho. Al investigar, se descubrió que Susan se mudó de Boston a Johnstown, Pensilvania.
Se mudó a un departamento cerca de la pista de patinaje donde conoció a su atacante. Sin que se identificaran más sospechosos y sin más pistas que seguir, la policía no pudo hacer nada más para resolver el caso. Tras la exoneración del sospechoso inicial, el caso se enfrió durante 44 años. Nadie aportó más información y el atacante de Susana parecía haber escapado impune. Eso cambió en septiembre de 2023, cuando Juan Ermer, de 68 años, decidió confesar. Entró a una oficina del FBI en Oregón y confesó un crimen cometido hace años. Confesó todo y relató el crimen como sucedió esa noche. Luego fue detenido. La policía posteriormente declaró que también estaban considerando la posibilidad de que Ermer hubiera acabado con la vida de otra persona, pero se negaron a comentar sobre ese caso. Como la investigación seguía en curso, Ermer fue trasladado a Oregón para ser juzgado, pero la fiscalía señaló que ya tenía antecedentes y había estado en prisión por otro homicidio. Ermer aún no ha sido sentenciado ya que su juicio sigue en curso, pero es seguro que estará encarcelado por muchos años más. Número 8. Se dice que no se debe hacer negocios con familiares o amigos, pues la relación podría verse afectada y terminar mal. Esto puede ser cierto, pero el caso de los gemelos idénticos, Carl Smith y Kevin Duggar, muestra una traición familiar que la mayoría consideraría impensable. De niños, los gemelos eran tan parecidos que ni sus padres los diferenciaban y se divertían intercambiando ropa para engañar a sus amigos. Eran muy unidos y compartían todo, hasta los sándwiches que su mamá les hacía para el almuerzo escolar diario. De hecho, años después, cuando a uno de los hermanos le mostraron una foto, no pudo decir si era él o su hermano en la imagen, pero sus vidas cambiarían para siempre. En marzo de 23. Un hombre sacó un arma y disparó contra 3 personas cerca de Sheridan Road y Argyle Street, en el norte de Chicago. Una de las balas alcanzó a un hombre llamado Antoine Carter y le quitó la vida, mientras que otro hombre, Ronnie Bolden, resultó herido. Tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital cercano, donde recibió tratamiento y finalmente se recuperó por completo. El atacante huyó tras disparar y la policía solo contaba con declaraciones de testigos y la descripción del culpable. Después de que Bolden se recuperó lo suficiente, le mostraron varias fotos de sospechosos en el caso y pudo identificar a Carl como el hombre que le disparó. La foto de Kevin no se incluyó en la fila de reconocimiento y tras identificar a Carl, la policía no interrogó a Kevin como sospechoso. Kevin fue encontrado y aunque declaró ser inocente, recibió 4 años de prisión. Mientras estaba encarcelado, presentó varias apelaciones, pero con poco efecto, ya que la policía estaba segura de que habían arrestado al hombre correcto. Kevin y Carl no se verían durante los siguientes 8 años. Mientras Kevin cumplía su condena en 13, Carl decidió que necesitaba hacer lo correcto y contactó a la policía para confesar que él le había quitado la vida a Carter, pero no lo tomaron en serio y no se hizo nada para confirmar sus declaraciones. Afirmaciones que solo serían escuchadas hasta el 16, cuando Carl subió al estrado para confesar frente a un jurado. También estaba preso entonces por participar en un allanamiento donde alguien murió y recibió 9 años de condena. Aunque Carl confesó todo, la fiscalía dudaba de sus intenciones. Declararon que de todos modos pasaría el resto de su vida en prisión y que por lo tanto no tenía nada que perder. Temían que hubiera confesado solo para liberar a su hermano y que Kevin fuera culpable. Fuera cual fuera el caso, la confesión de Carl finalmente fue aceptada en el 22 y se le permitió salir en libertad para comenzar una nueva vida. Número 7. Alrededor de las 8 de la mañana, el 2 de junio del 12, Scott Fenner llamó a la policía para reportar que encontró a su esposa Debbie muerta en su casa en la cuadra 2800 de South Wagner Road en Lodi Township, Michigan. Cuando los investigadores llegaron a la escena, encontraron a Debbie en su cama y estaban seguros de que la causa de su fallecimiento era obvia. A su lado, hallaron una botella de cerveza abierta y varios frascos de medicamentos recetados, algunos abiertos. Se determinó que falleció por ingerir accidentalmente demasiados medicamentos, probablemente tras consumir mucho alcohol. Estos casos no son raros. Muchas personas mueren en circunstancias similares cada año.
Quienes dependen de medicamentos pueden olvidar si ya los tomaron al beber demasiado y acabar tomando de más, lo que puede ser fatal. No se sospechó juego sucio en el caso de Debbie y Scott trató de seguir adelante. Después se supo que no pudo lograrlo, pues pronto empezó a beber y consumir sustancias ilegales. Su vida se desmoronó, no por la pérdida, sino por su culpa. 11 años después de la muerte de Debbie, Scott sorprendió a la policía al contactarlos para aclarar la situación. Visitó la estación de policía de Green Oak Township en julio de 2023 y ahí confesó algo sorprendente. Scott dijo que en 2012, Debbie sufría varios problemas mentales y físicos que la afectaban mucho. Scott sintió que debía actuar. Él y Debbie ya habían hablado de que su vida era un misterio y que probablemente moriría pronto. Pero Scott decidió tomar el asunto en sus propias manos. En la mañana en cuestión, ideó un plan para terminar con el sufrimiento de su esposa. Confesó que había investigado y decidió que usaría gas helio para terminar con la vida de su esposa. La noche en cuestión estaba listo para llevar a cabo su plan, ya que había conseguido todos los suministros que necesitaba. Entró a la habitación donde dormía Debbie y cerca de las 3 le puso una bolsa de plástico en la cabeza. Luego usó un pequeño tubo de goma para introducir helio en la bolsa, sabiendo que eso expulsaría el oxígeno de sus pulmones sin causarle ningún dolor. Scott dijo que tenía una enfermedad terminal y necesitaba confesar antes de morir. Fue acusado de no reportar una muerte y condenado a un día de prisión y multa de $1,500. Número 6. Cuando Tony Peralta, de 7 años, decidió confesar un crimen que cometió en 2008, le dijo a la policía que no era por enfermedad grave, ni porque pensara que lo atraparían, sino porque no podía vivir con la culpa de lo que le hizo a su ex casero, William Blodgett. William, de 9 años, quien era originario de Roswell, Nuevo México, fue reportado como desaparecido por su familia en diciembre de 2008, cuando no pudieron ponerse en contacto con él. Su novia dijo que lo vio por última vez en la víspera de Navidad de ese año. Su familia se preocupó al no tener noticias suyas. 10 días después, su hijo Greg contactó a la policía y reportó la desaparición. Las búsquedas iniciaron el 9 de enero de 2009, pero no había información sobre los planes de William ni su posible paradero. El caso finalmente se enfrió. Varias personas fueron entrevistadas, incluido Tony, quien era inquilino de William. Durante un tiempo fue sospechoso, pero no se halló evidencia que lo vinculara a la desaparición de William, por lo que nunca fue acusado. Nunca hubo más sospechosos y parecía que el caso de William quedaría sin resolver. Para sorpresa de la policía, Tony confesó que él era el responsable. El 1 de mayo de 2023, marcó al 911 y pidió a la operadora hablar con la policía urgentemente. Les dio su ubicación y cuando llegó la policía, él estaba sentado fuera de un supermercado, sudando y fumando para calmarse. Sabía que al decirles a los investigadores lo que hice, iba a ir a prisión por mucho tiempo, pero su conciencia no le permitía guardar el secreto que lo había estado atormentando durante años. Durante el interrogatorio, confesó matar a William con un desarmador y accedió a mostrar a los oficiales dónde ocultó el cuerpo. Incluso les agradeció por arrestarlo y pudo enfrentar las consecuencias de sus actos. Número 5. Por lo general, cuando alguien decide confesar un crimen que cometió, contacta directamente a la policía para que el proceso se lleve a cabo de la manera más rápida y eficiente posible. Pero no fue así con James Earl Thomas, de 9 años. A pesar de confesar su crimen en redes sociales, se negó a ser detenido. Terminó en un tenso e inusual enfrentamiento con la policía que pudo acabar muy mal. Tomás y su novia Vanessa Taylor, juntos desde hace 9 años, vivían en Greenfield Park, Chicago, desde hacía 3 años cuando él confesó. En el 15, se establecieron en una casa en la cuadra 300 de West Flournoy Street, pero en junio de ese año, las cosas tomaron un giro trágico. El 8 de junio, Vanessa y su hijo de 28 años avisaron a la policía que Tomás actuaba extraño y temían por sus vidas. Al llegar,
los investigadores supieron que él quemaba grasa en la cocina y la guardaba en botellas para hacer explosivos. No sabían para qué eran los explosivos. La policía ordenó a Tomás salir y entregarse, pero él decidió resistirse. Cortó la línea de gas de la casa y blandió una espada samurái mientras les gritaba a los policías que tendrían que sacarlo quemándolo de la casa antes de que él se rindiera. Los oficiales informaron que él siguió vertiendo grasa y metiendo tela en botellas para crear los explosivos mientras esto ocurría. Luego, se le vio caminando por la casa con 2 cuchillas distintas, generando una situación peligrosa para la policía. Tras un tiempo, los investigadores convencieron a Tomás y se entregó. Lo llevaron a un hospital local, donde lo evaluaron y trataron antes de darle de alta al día siguiente. Se desconoce por qué no se presentaron cargos en su contra. Solo unos días después, el 2 de julio, Tomás hizo una confesión sorprendente en Facebook. La policía fue alertada por el hijo de Vanessa, quien solicitó un control de bienestar tras recibir notificaciones inusuales de la cuenta de Facebook de su madre. En una publicación, Tomás dijo que su novia Vanessa era de la mafia y quería matarlo, por lo que él la mató. En cambio, cuando llegaron a la casa a las 2 de la madrugada, la policía vio a Tomás asomándose por una de las ventanas y él insistía en que Vanessa no estaba. Luego dijo que había tomado veneno 3 veces ese día y pidió a los policías que le dispararan para acabar con su vida. Entraron a la casa y hallaron a Tomás con una cuchilla. Lo sometieron con una pistola Taser y lo detuvieron, pero Vanessa ya había fallecido. La hallaron muerta tras ser estrangulada con un cable eléctrico. Tomás fue llevado al hospital Loreto, donde nuevamente confesó su crimen, pero no pudo dar un motivo a la policía. Número 4. Los giros del caso de Gypsy Rose Blanchard, de 4 años, y su madre Claudie, de 48, apodada Dede, son tan extravagantes que parecen increíbles, y los detalles del caso dejaron impactados incluso a los investigadores más experimentados. Desde joven, Claudine era algo problemática y fue sorprendida robando en varias ocasiones. Su familia extendida también cree que ella fue responsable de quitarle la vida a su propia madre, pero esto no ha sido probado. Su madrastra, Laura, dijo que Claudine la envenenó con herbicidas una vez, dejándola sin poder caminar casi 9 meses. Eventualmente quedó embarazada cuando tenía 4 años y dio a luz a Gypsy Rose durante toda la infancia de Gypsy Rose. Claudine decía que tenía alguna enfermedad. Al principio, Claudine decía que su hija tenía apnea del sueño, pero con los años fue sugiriendo enfermedades más graves, como distrofia muscular, epilepsia y cáncer. Los doctores nunca hallaron señales, aunque sabían la verdad. Gypsy Rose le creía a su madre y terminó convencida de necesitar mucho cuidado. Su madre la convenció de usar silla de ruedas por si tenía una convulsión u otra emergencia médica. Algunos doctores aparentemente fueron engañados por las afirmaciones de Claudine, ya que Gypsy recibió una receta para una sonda de alimentación y una máquina para respirar que la ayudaría con su apnea del sueño. Además, le dieron otros medicamentos y se sometió varias veces a cirugías innecesarias. Aunque los doctores no hallaban problemas en Gypsy Rose, Claudine lograba convencerlos de lo contrario. Afirmó haber sido asistente de enfermería y conocer los síntomas de esas enfermedades. También dejaba en claro que su hija era su mundo entero y que nunca haría afirmaciones falsas sobre su salud deteriorada. Además, la madre y la hija parecían realmente felices en compañía una de la otra y nadie sospechaba que algo más siniestro estuviera ocurriendo. Claudine rapaba a su hija para fingir que recibía quimioterapia y luego le daba medicamentos. Eso producía síntomas similares a las enfermedades mencionadas. Cuando un médico empezaba a sospechar que Claudine mentía sobre la condición de su hija, simplemente buscaba a otro doctor para poder continuar con la farsa. La madre y la hija se mudaron a viviendas públicas cuando su familia sospechó que Claudine mentía. Sobrevivieron con manutención infantil y cheques por discapacidad. Se mudaron a Missouri tras el huracán Katrina, pero allí, el neurólogo Bernardo Flasterstein notó que Gypsy Rose sí podía caminar, pues sus pruebas indicaron que estaba sana. A los 10, cuando tenía 19 años, ella también empezó a sospechar de su madre y comenzó a planear su escape, pero el neurólogo Bernardo Flasterstein la encadenó a su cama.
Eventualmente conoció a un hombre llamado Nicolás a través de un sitio web de citas. El 14 de junio de 2015, él cumplió la petición de Gypsy Rose de acabar con la vida de Claudine usando una cuchilla y la pareja huyó. Gypsy Rose luego confesó el crimen en Facebook y la pareja fue localizada en la casa de Nicolás, donde fueron arrestados. Gypsy Rose fue sentenciada a 10 años de prisión, mientras que Nicolás fue condenado a pasar el resto de su vida tras las rejas. Número 3. Cuando un familiar muere atacado, suele ser impensable que haya sido víctima de un asesino serial. Para Alicia Eberhardt, estudiante de enfermería de 18 años, esto ocurrió. Su familia descubriría este detalle inquietante décadas después del ataque. El 4 de septiembre de 1965, Alicia fue hallada muerta en la casa familiar en Fairlawn, Nueva Jersey. Había sido atacada con una hoja y un objeto contundente, pero los investigadores estaban desconcertados, pues su familia no entendía por qué alguien le haría daño. Se interrogó a varios, todos descartados como sospechosos. Décadas después, no hubo avances. En el caso de Alicia, su agresor había borrado todas sus huellas. Había poca esperanza de que lo identificaran y lo llevaran ante la justicia por sus crímenes sin sentido. En 2021, los investigadores recibieron una llamada de una excompañera de Alicia que pidió reabrir el caso. Como las técnicas de investigación habían avanzado mucho desde el crimen, la policía aceptó y reexaminó todas las pruebas de 1965, esperando que nuevas miradas vieran lo que pasó desapercibido hace 55 años. Fue alrededor de esta época cuando un hombre llamado Ricardo Cottingham, quien cumplía una cadena perpetua tras ser declarado culpable como el asesino serial conocido como el asesino del torso, comenzó a hablar sobre sus crímenes. En prisión, confesó haber matado a 2 mujeres, Lorraine Marie Kelly y María Anna Pryor, durante su etapa como asesino serial. Y cuando se dio a conocer la noticia de su confesión, los investigadores se dieron cuenta de que Cottingham había estado viviendo en la misma zona que Alicia cuando su vida terminó. Fueron a la prisión estatal de Trenton, donde él estaba detenido, y hablaron con él unas 5 horas. Lo interrogaron sobre sus crímenes y mencionaron que estaban revisando el caso de Alicia, pero fue solo durante su segunda visita que finalmente él tocó el tema. El 2 de diciembre de 2025, finalmente admitió haberle quitado la vida a Alicia tras el deterioro de su salud. Logró escribir una confesión por escrito en la que detalló los acontecimientos de ese día, incluyendo cómo entró a la casa de la familia, los objetos que usó para quitarle la vida a Alicia y detalles solo conocidos por las autoridades. Actualmente, Cottingham pasa mucho tiempo en la enfermería de la penitenciaría estatal de Southwoods por su mala salud. Esto lo dejó en silla de ruedas y las autoridades siguen buscando identificar a otras víctimas. Número 22. Uno pensaría que es casi inimaginable que la policía pudiera de alguna manera extraviar una confesión firmada por un criminal, pero eso es exactamente lo que pasó en el caso de David Jones, de 4 años, un criminal que falleció en el 83. Un hombre llamado Delbert Lowe Lusader vivía en el condado de Duval, parte del cual era un condado seco en ese entonces. Eso significaba que nadie podía comprar o vender alcohol allí. Esto hacía que muchos, incluido Delbert, viajaran a otros condados por alcohol. Su familia informó a la policía que salió de casa el 8 de mayo con destino al condado de Nassau, a la licorería de Playville. Se esperaba que volviera con alcohol ese día, pero no regresó. Se buscó a Delbert y su Ford Ranger 70, pero no hubo pistas hasta 5 meses después. Luego, su familia supo que lo hallaron sin vida el 18 de octubre y que su cuerpo, envuelto en sábanas, fue dejado cerca de Crawford Road en Callahan, Florida. Se cree que su atacante vendió el vehículo en Carolina del Sur, pero esto es solo especulación y nunca se recuperó. Un motivo para el crimen no era evidente de inmediato, y al poco tiempo, el caso se enfrió cuando no se pudo encontrar más evidencia. Al revisar el caso, los investigadores se sorprendieron por lo hallado. Las notas originales del detective no estaban en el expediente y las halladas estaban tan deterioradas que casi no servían. El nuevo detective decidió hacer lo posible y revisó las notas del forense sobre el caso. Revisó artículos antiguos de periódicos y pidió datos de archivos del condado de Duval y de Georgia.
Le tomó algo de tiempo, pero finalmente pudo crear un nuevo expediente sobre el caso. Usando la poca información que se había reunido y los documentos restantes que aún podían leerse y utilizarse, el proceso duró casi 2 años, pero al final los investigadores examinaron el caso sin resolver. Y fue entonces cuando hicieron un descubrimiento sorprendente que aún deja a muchas personas desconcertadas. En la oficina del forense, un detective revisó el caso de Delbert y encontró una antigua entrevista a un sospechoso identificado, David Wyatt Jones. Jones reconoció en las notas haber estado con Delbert ese día y que le quitó la vida con un cinturón. Luego desechó el cuerpo de Delbert cerca de la calle Crawford, donde después se hizo el hallazgo. Al confesar, Jones ya estaba en prisión por otros delitos. En 1986 mató a Jasper Highsmith y en 1995 asesinó a Lori McRae. La policía de Jacksonville solicita que quienes tengan familiares desaparecidos entre 1975 y 1995 en el condado de Nassau se presenten. Se sospecha que Jones tuvo más víctimas aún no identificadas. Número 1. Elías Abu Elsa, un hombre que está acusado de ser un asesino serial. Se mudó a los Estados Unidos desde Israel con su familia cuando aún era un niño. Ya adulto, trabajó en el Centro de Salud Conductual Piedmont en Leesburg, Virginia, como técnico en salud mental. Después se mudó a Michigan y trabajó como empleado en el mercado King Water en Beecher, pero pronto tuvo problemas legales por servir alcohol a quien no debía. Fue durante este tiempo, en ese entonces, que un hombre de 59 años fue atacado con una hoja, pero nadie sospechó nunca que Abu Sum estuviera relacionado con el crimen. Al ser arrestado, se indicó que vivió en Bradenton, Florida, y Grande Blanc, Michigan. Se casó con Jessica Hart en 2004 y luego dijo que fue un error, ya que pronto se encontró siendo abusada emocionalmente por su esposo, quien afirmaba amarla. Se divorciaron en 2007 y luego él se casó de nuevo, pero se sabe poco de ese matrimonio. Pero se sabe que en 2010, Abu el-Sum comenzó una ola de crímenes que dejaría a su familia impactada. Por motivos que solo él sabía, comenzó a conducir solo por Leesburg de noche, buscando víctimas para atacar. La primera víctima fue un hombre delgado, como otros atacados después. Abu el-Sem se le acercó en mayo de ese año. Fingió estar perdido, pidió indicaciones y luego hirió a su víctima en el pecho con una hoja afilada. La víctima describió su Chevrolet Trailblazer verde y empezó a buscar a su agresor. En los próximos 3 meses, más hombres de estatura similar sufrirían ataques similares. También se cree que atacó a un amigo en Ramla, Israel, en 2010 durante una visita a su país. No pasó nada con ese informe porque su amigo no presentó cargos en 2010. La policía informó que buscaban a un asesino serial, al sospechar que un mismo hombre era responsable de varios ataques con armas blancas en la zona. Se formó un grupo especial para investigar y así se descubrieron más detalles inquietantes. El 9 de agosto, los investigadores se dieron cuenta de que el mismo hombre era responsable de 3 ataques contra hombres en los que se utilizó un martillo como arma. Las 3 víctimas describieron al atacante y su vehículo, el mismo visto en otras escenas del crimen. Al día siguiente ocurrió otro ataque con arma blanca y Abu el-Sem parecía no querer detenerse. Lo detuvieron el 5 de agosto al descubrir que tenía una orden de arresto por agresión. Fue liberado bajo fianza y luego intentó huir de regreso a Israel, lo que llevó a su segundo arresto. Lo llevaron de vuelta a Flint, Michigan, y lo pusieron en confinamiento solitario porque la policía temía por su vida tras agredir a varias personas. Y si los detalles de sus crímenes se filtraban a sus compañeros de prisión, era probable que tomaran represalias contra él. Finalmente confesó sus crímenes, incluyendo un ataque a Jaime Lane en Leesburg en 2009 que le costó la vida a Lane. Abu el-Sem recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Soy Top 5 Desconocidos. Nos vemos en el siguiente video.